Corazones, están cometiendo errores y no lo sabes. Y es que déjame decirte que no hay excusa para que no te vistas de acuerdo a tu cuerpo, que no te vistas tratando de destacar tus atributos y disimular aquellas partecitas que no nos gustan. No importa si somos gorditas, llenitas, bajitas, medimos menos de 1,60, son excusas. Y recuerda, en este canal el objetivo, mi misión es destacar tu estilo, belleza y personalidad. Y créeme que todas las mujeres tenemos ese gran poder. ¿Cuál es la diferencia? Conocer cómo podemos sacarnos provecho y de una manera fácil, práctica, entendiendo que no se trata del peso, ni de la altura, ni de las tallas, sino de un tema de proporciones y líneas. Hoy te voy a compartir cuáles son los errores que si tú lo estás cometiendo, por favor, ya no lo hagas. Y como varias de ustedes me comentaron que solamente hablamos de la parte negativa, hoy también vamos a ver cómo puedes arreglar justamente esos errores y vestirte de una manera donde puedas destacar tu belleza y tu personalidad. Soy Geraldine Cabrera, coach en imagen personal. Y ayúdame dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo video y que me ayudes a mí a seguir preparando estos videos que los hago con mucho cariño. Mal y bien. Ok. Ya sabemos que queremos estar a la moda, vernos diferente y por ahí nos dijeron que la repetición del color es una de las reglas de la elegancia. Como en este caso, que es repetir el amarillo con el color del pantalón y de los zapatos. La combinación de amarillo y negro es un poco complicada porque corres el error de verte una persona que no sabe cómo llevar a cabo las combinaciones de los diferentes colores. Pero bueno, déjame decirte por qué no funciona esto. Ese pantalón con esas aberturas lo que hace es que lo convierte un poquito corriente, no se ve elegante, no tiene clase y créeme que tampoco le hace nada bien a tu figura. Además, esa blusa, créeme que tampoco destaca tu línea del escote, tu cuello o tu rostro, que realmente no te hace buena figura, así que lo tienes que evitar. Esas combinaciones que además las telas no se ven elegantes, que las telas hasta incluso se pueden ver de muy pobre calidad, créeme que no lo hagas. Yo sé que quieres demostrar que tienes más moda, que tienes más personalidad y que quieres verte más creativa, pero créeme que hay otras opciones. ¿Cómo cuáles? Bueno, como en este caso. Podemos utilizar la regla de la monocromía, porque además recuerda, si medimos menos de 1,60, necesitamos que tu figura se vea muy vertical, se vea muy estilizada, así que es muy importante que podamos conocer tus líneas, marcar bien el busto, la cintura, la cadera, de una manera que se vea bastante proporcionada. Esto me encanta porque se ve fresco, se ve cómodo, se ve casual. El color es un color cálido, así que si estás en los meses de calor y además tu colorimetría es cálida, bueno, se te va a ver fabuloso. Y además te vas a ver súper elegante y muy bien conociendo tu tipo de cuerpo. Mal y bien. ¿Por qué mal? Pues bueno, a pesar de que el maxi vestido es una de las piezas que siempre vamos a tener en nuestro closet, créeme que vale la pena hacer un análisis. ¿Por qué no funciona? Porque bueno, en este caso parecería que es una mezcla de diferentes estilos. Una camisa en la parte de arriba y abajo una falda enorme. Es decir, que en la parte de arriba es una prenda con un estilo más clásico, pero la falda tan amplia es como un estilo bohemio, hippie. Entonces esta combinación se ve extraña. Además que no le hace buena silueta. Los brazos, los hombros se ven delgados, pero inmediatamente con esa falda, con la parte de abajo del vestido, se ve enorme. Así que esa proporción no nos ayuda. Recuerda, aquí lo que estamos buscando es esa proporción de tus líneas y destacarlas también. Además, con esos estampados tan vibrantes, tan llenos, necesitamos darte cierto aire, descubrir tus pies, descubrir tu cuello, por ejemplo, esos brazos,
necesitamos crear algo que tenga más interés visual. Y aquí parecería que es una sábana y que solamente te cubrimos. Así que no lo hagas. ¿Qué sí debes de hacer? Bueno, hay mujeres que se sienten un poco inseguras, incómodas porque sus brazos son muy anchos. Así que te puedes permitir un vestido con estas mangas que son bastante amplias, pero porque sí funciona, porque tenemos un escote en V y marcamos perfectamente la cintura. Además, la tela tiene caída y te vas a ver bastante vertical, y esos zapatos también que muestran tu pie, que muestran el empeine, nos ayuda para crear más interés visual. Además, recuerda, el maquillaje y el peinado es súper importante. Así que los chongos, los recogidos siempre te ayudarán para descubrir más tu cuello, enseñar tus hombros, tu escote y crear interés visual a tu rostro. Así que recuerda que es importante comprender por qué hay ciertos aspectos en las prendas que sí funcionan y otros no, para que no cometas ese error cuando ni siquiera sabes que es un error. Mal y bien. Sabemos que la combinación de azules con blanco es garantía, es una combinación ganadora. Es más, cuando combinamos diferentes tonos de azul con blanco, bueno, todavía estamos más pro, más profesionales. Pero por favor, no combines diferentes prendas que son súper oversize, que te quedan súper holgadas. Además, ese color de tenis, bueno, te cubre tu pie. No hay interés visual, no hay aire porque no vemos tu silueta. Por lo tanto, es error tras error. No lo hagas. ¿Qué sí puedes hacer? Bueno, jugar con esas proporciones, como en este caso, que la blusa es un poquito más ajustada, pero la chamarra es más amplia. Además, aquí el traer la chamarra abierta permite jugar eso de las proporciones, porque vemos tu blusa más ajustada, vemos tu silueta que es más pequeña y una prenda que la cubre que es más oversize. Por lo tanto, estamos marcando esas líneas, tu busto y tu cintura. Me encanta también jugar con la combinación de los colores, del azul mezclilla, del pantalón y de la chamarra, que son diferentes. Además, esos zapatos son perfectos porque enseñamos tu pie, enseñamos ese empeine, así que es importante para crear armonía. Un buen maquillaje y peinado no está de más, y créeme que te vas a ver hermosa y bella. Corazones, ¿qué les ha parecido? Platíquenme en los comentarios. ¿Cometen estos errores y no lo sabían? Es momento de corregirlos, y por favor dale click a la campanita para que me ayudes haciendo este contenido que me encanta y que lo hago con todo cariño para que todas nos veamos guapas y hermosas, y que tengas una increíble semana.